11 minutos de las 13 de este mediodía. Como todas las semanas, te recordamos que Paletizate es una empresa B certificada, especialista en la confección de palets, estándares y a medida. Empezaron en el garage de casa y ahora están en el Parque Industrial Gualeguaychú y le venden a grandes industrias de todo el país. Conoce más en www.paletizate.com. Hoy es jueves, hace calorcito, abre Maldita Birra. La mejor cervecería artesanal de la ciudad, acompañada por una excelente gastronomía y una atención como ninguna, de miércoles a domingos a partir de las 19 horas en Urquiza y San Lorenzo. Pásate por Maldita Birra. Bienvenidos y bienvenidas nuestras amigas de Angelini Propiedades a Digamos Todo. Pase, póngase cómodo. Póngase cómodo y que es un buen rato que lo vamos a tratar muy bien. Angelini Propiedades es una inmobiliaria familiar de Gualeguaychú cuya misión es asesorar profesionalmente y acompañar el proceso de transformación de cada familia. Sus pilares son la escucha, el servicio, la responsabilidad y sobre todo la honestidad. Conoce más en www.angelinipropiedades.com. Dicho esto, y cuando pasaron 12 minutos de las 13 de este mediodía, le damos la bienvenida a Nacho Jorné. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas. Hola Nacho. Tanto tiempo. Un gusto volver. Es lindo volver. Te estábamos extrañando. Es ya. lindo volver, porque uno te extraña, ¿viste? Claro. La gente te pregunta qué pasó con Nacho, ya se les dio de baja ese columnista, qué le hicieron. Acá está. Qué vuelo Nacho, qué vuelo Nacho. Firme. Sí, algunas Hoy circunstancias no me permitieron estar, pero bueno. se entiende, por supuesto, y va a pasar. Sí. Quédate tranquilo que nos vamos a acomodar cada vez que tengamos que hacerlo. Siempre esperándote, una de las, sin que se nos pongan celosos, por supuesto, los otros columnistas, una de las columnas preferidas de este programa, la de Nacho Jorné, la del profesor Jorné. Hoy con Mario César Gras como protagonista. Así es. La columna de hoy es sobre Mario César Gras. Quizás algunos que nos están escuchando lo conozcan, muchos no. Pero bueno, la columna de hoy va a ser sobre él, sobre su historia como escritor, ¿sí? como escritor de nuestra ciudad, que como dice el título, pasó o tuvo un tránsito de la literatura a la historia, y un poco la idea de la columna es recorrer ese itinerario brevemente. Bueno, les comento, ¿no? Fue un abogado, docente y escritor de nuestra ciudad que participó con pasión en los debates de su tiempo, que consisten en la primera mitad del siglo XX. A la par que ejerció su profesión, incursionó en la literatura con obras de amplio impacto. La más famosa es La Casa Trágica, que algo vamos a mencionar ahora. Es muy probable que muchos hayamos conocido a Gras a través de ese libro de La Casa Trágica. La Casa Trágica, que relata hechos de la unidad penal número 2, ¿no? Pero además escribió otras novelas, otras obras. También tuvo actividad política y finalmente hacia los años 40, hacia el final de su vida, se dedicó a la recopilación de documentos y a la investigación histórica a partir desde la corriente conocida como el revisionismo histórico, que es un aspecto que quizás es más desconocido. Así que la idea es recorrer brevemente su vida porque nos permite conocerlo, iluminar algunos hechos y controversias que resultan interesantes también para la historia local y nacional también. Bueno, empiezo por lo básico. Nació el 8 de septiembre de 1893. En la ciudad de Santa Fe, hijo de Julia Fernández y José Gras. Su padre era periodista y director del diario La Época de Santa Fe, pero fue asesinado en septiembre de ese mismo año, a los pocos días de haber nacido su hijo Mario César. Y este hecho obligó a que la madre con el pequeño Mario se trasladaran a Gualeguaychú, porque la madre, Julia Fernández, era oriunda de acá de Gualeguaychú. Al mismo tiempo, la familia paterna, los Gras, tenían sus propios vínculos con nuestra ciudad, porque Amadeo Gras era un pintor francés, abuelo de Mario, como digo, y se había radicado en Gualeguaychú en 1853, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo.
Pero eso lo hizo luego una extensa y exitosa carrera artística que lo había llevado a viajar por todo el país y retratar a los personajes históricos más importantes de su época. Amadeo Gras, el abuelo de Mario César, hizo retratos de Juan Manuel de Rosas, Manuel Oribe, Fructuoso Rivera, Juan Pablo López, Urquiza, Ricardo López Jordán, bueno, por nombrar algunos, pero fue un artista de renombre en su época y muchos de sus obras, incluso hay varias en el Instituto Mañasco, ¿no? Mirá vos, y llegado en la época de las grandes guerras, de mediados del siglo pasado, acá a Entre Ríos. Claro, en 1853, en 1852, recordemos, fue para que se ubique en la batalla de Caseros, en que Urquiza, las fuerzas del Ejército Grande derrotan a las fuerzas federales de Buenos Aires, de Juan Manuel de Rosas, y Rosas se va al exilio. Bueno, en ese contexto es que se muda Amadeo Gras acá a la ciudad, pero previo a eso había conocido a todos estos personajes y se lo había retratado. Eso vamos a ver que tiene la figura del abuelo. Un ascendente ahí. Sí, hay una relación con luego la obra de nuestro Mario César Gras. Continuó con su vida. Él creció en Gualeguaychú, ya digo, de chico, a los pocos días de nacer ya vine para acá, donde hizo el colegio primario y luego los estudios secundarios los hizo en el histórico Colegio Superior de Concepción del Uruguay. Y decidió continuar con su formación, tuvo la oportunidad de ir a Buenos Aires y en 1917 se graduó como abogado y doctor en jurisprudencia. Bueno, acá voy a hablar de quizás lo que yo un poco esquematicé su vida, la primera etapa de él, ya como adulto, que es como profesional en Gualeguaychú, ¿no? Él se desarrolla y se desempeña como abogado acá en el fuero local durante 25 años y al mismo tiempo también en la docencia, que fue docente justamente en el Colegio Nacional Luis Clavarino. De hecho, en el marco de esa labor docente que le gustaba mucho, desarrolla un manual de lógica que luego tiene resonancia a nivel nacional, se edita para todo el país. Se casó con Angélica Garbino y tuvo un hijo que se llamó José Adriano. También, bueno, en Gualeguaychú fue parte de las instituciones de ese tiempo, ¿no? El Jockey Club, el Colegio de Abogados, un círculo de obreros de ese tiempo. Pero su vínculo, y también incursiona en la política. De joven encontramos un folletín sobre un discurso que se llama Discurso Patriótico del año 19, en que a él se lo ve vinculado a la Liga Patriótica. ¿Se acuerdan de la Liga Patriótica? Sí, claro. Esa organización que ya hablamos a partir del 1 de mayo. Bueno, la de los tiros del 21. Claro, es una organización liberal conservadora con fuerte discurso nacionalista. Vamos a ver que él se va a mover ¿no? de ese conservadurismo liberal a un nacionalismo más popular. Pero bueno, la segunda etapa que yo ubico es la de la literatura, porque al mismo tiempo que Mario César Gras desarrolla su profesión y su docencia, empieza a escribir. Sí, en 1925 tiene su primera novela que se llama La Eterna Congoja, y en el año 27 viene la más famosa de sus obras, que es La Casa Trágica. ¿La habían leído ustedes? No. ¿No? Yo la leí, sí. Bien, les comento que esta obra, bueno, fue editada en el año 1927, fue reeditada en el 1929 y luego, bueno, fue ocultada. ¿Por qué? Porque es una novela que relata la historia básicamente de un joven ingeniero agrónomo que, no la voy a spoilear del todo, pero que le pone el nombre de Atilio Soria, y que, bueno, sufre, la novela va a describir todas las penurias, tormentos y torturas que sufre esta persona en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú. Sí, debo decir que la leí por la curiosidad que me generó esto, justamente, el escenario que sea la Unidad Penal número 2, en el marco de todo el revisionismo que se dio, también en el marco del cierre de la UP2 de los últimos años, ¿no? Claro. Esto del espacio de la memoria y demás. De hecho, yo ahora no lo conocía, debo ser sincero. Yeah. Y conocí su obra y su persona a partir de todas estas decisiones políticas de los últimos años acá en la ciudad. Sí, ahora, bueno, justamente en ese marco
en el año 2019 hicimos una reedición, yo estaba en ese momento en el Museo de la Memoria Popular y hicimos una reedición de La Casa Trágica, que es esta, así que tiene una tercera edición que es de 2019, pero la última había sido 90 años antes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente en esa novela, insisto, no voy a spoilearla, pero hay personajes que, bueno, son reales, en verdad los nombres están cambiados, pero se trata de una historia real en la que Mario César Gras intervino como fiscal en la investigación al respecto de los vejámenes y las denuncias de tortura en ese tiempo, en esa cárcel, y bueno, como incomodó esa denuncia a varias familias distinguidas que tenían que ver con el director de esa unidad penal y otros personajes más acusados de esas prácticas de tormento, bueno, básicamente la novela pasó al olvido, fueron desapareciendo los ejemplares, quedaban algunos pocos en el Instituto Mañasco y quedaba una versión digital. Y bueno, a partir de esta reedición se puede también leer, hay un link de descarga, lo buscan, y también se puede leer de forma digital. Sí, lo pasé ayer al link. Está, si uno googlea Mario César Gras, una de las primeras noticias aparece en la página de la MUNI, que en su momento se había cargado ese link, está la posibilidad de descarga en PDF absolutamente gratuita del libro. A ver, pasame que ahí tengo alguna cosita marcada acá como para compartirles el tono de la novela. Atilio es el protagonista que está ingresando a la cárcel y en uno de los retratos del momento más claros de la novela dice: Atilio sintió que aquel ruido de cerrojos le golpeaban el alma. Era una nueva reja, una nueva llave que lo separaba del mundo de los vivos. La hora mística y solemne en que penetraba a aquel presidio, su quietud pavorosa de aquel instante, debieron contribuir a redoblar su zozobra hasta lo indecible. Entraba de noche, en la noche sin aurora de aquella cárcel tenebrosa. Bueno, esta novela tomó resonancia también a nivel nacional porque no había en la literatura de ese tiempo todavía mucho de lo que tenía que ver con la vida carcelaria en sí misma. Sí, capaz que lo policial, pero no quizás la vida interna. Y la novela logra evocar lo que es la vida interna de ese momento en la cárcel de máxima seguridad de Gualeguaychú. Bueno, tuvo otras novelas, Los Gauchos Colonos en 1926, un diario de un viaje a la Argentina ultramoderna de 1930 y La tragedia del Lincher en 1936. Gras además participó de la convención al respecto de lo político, ¿no? A la par de eso, en la Convención Constituyente de Entre Ríos en 1933, representando al radicalismo antipersonalista. Bueno, había pasado evidentemente del conservadurismo hacia un radicalismo, si bien no irigoyenista, pero antipersonal, bueno, un radicalismo al fin. Y el tercer momento que yo ubico en su vida es ya el de el Mario César Gras, investigador, ¿sí? Archivista y documentalista en el marco del revisionismo histórico. Esto quizás le va a interesar más a los que, a los que investigan o a los que les gusta la historia, pero también a nivel general es bueno pintar este aspecto de Mario César Gras. Bueno, en 1941 él se muda a Buenos Aires, comenzó a desarrollar el interés por la historia nacional a través de ensayos y artículos, y su primer libro en esta etapa, que es un poco de transición, es el libro Amadeo Gras, pintor y músico, que era sobre su abuelo, y está dedicado a la historia personal y artística de su abuelo, que es una figura fundamental en este viraje hacia el revisionismo. ¿Por qué? Porque Mario César se dedica en ese tiempo, allá en Buenos Aires, a rastrear el retrato de Juan Manuel de Rosas que había hecho su abuelo y que no lo encontraban. No estaba en ningún lugar, y se dedicó por años a rastrear esa pintura, que no por nada había desaparecido, ¿no? Juan Manuel de Rosas fue una figura desaparecida de la historia liberal por mucho tiempo. La logra encontrar, y eso es un poco la confirmación de su pasaje al mundo del revisionismo histórico, que vale recordar. Logra dar con la obra. Con la obra, sí, y está en ese libro de él, está retratada, está la foto, la imagen de esa pintura de Juan Manuel de Rosas. La logra hallar después de mucho trabajo. Por cierto, el revisionismo histórico no todos tienen por qué saberlo, pero en términos muy
muy breve, es el revisionismo histórico. Se conoce a la corriente de investigación histórica y de pensamiento que cuestiona la conocida historia liberal, ¿no? Con su panteón de próceres clásicos y sus explicaciones escolares sobre la historia, ¿no? La de Villiquen, digamos. Y en ese marco la figura de Juan Manuel de Rosas es central porque la reubicación de Rosas en la historia nacional hace saltar por los aires todo el relato clásico. Y estamos hablando del marco de la década de los años 30 y 40, en el que el revisionismo histórico, desde distintas vertientes, de sectores del nacionalismo reaccionario y también de sectores de la izquierda, empiezan a revisar la figura de Juan Manuel de Rosas, y Mario César Gras es parte de esos debates que se dan en el seno de la historiografía. Así que bueno, en ese tiempo aparecen los libros de Carlos Ibarguren sobre la vida de Juan Manuel de Rosas. Aparece un libro importante también para nuestra ciudad que se llama La Argentina y el imperialismo británico, en 1934, que es de Julio y Rodolfo Irasusta, también de Gualeguaychú. Bueno, Raúl Escalabrino Ortiz con su libro sobre la política británica en el Río de la Plata. Y bueno, estas investigaciones forjaron la confluencia de distintas temáticas, ¿no? La crítica a la historia liberal, el nacionalismo, la identificación del imperialismo británico como problemática del desarrollo nacional y el rosismo. Todo eso, alrededor de los años, fines de los años 30, confluye en esas temáticas, en lo que conocemos como revisionismo histórico, y en el año 1938, se funda el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, muy famoso, y del cual Mario César Gras se integra pronto a ese instituto en Buenos Aires, y bueno, resulta ser uno de los primeros presidentes del Instituto Rosas, ¿no? Que por muchos años, después a cargo de otros historiadores como Fermín Chávez, como José María Rosa, bueno, sigue publicando revistas de interés desde el nacionalismo, desde el rosismo, mejor dicho. Bueno, no sé cómo venimos de tiempo, ¿tengo un cachito más? Estamos bien, estamos perfectos. Bueno, y acá yo quería, para terminar con la columna, un poco analizar esta relación entre entrerrianía y revisionismo, ¿no? Entre Ríos, sabemos, fue territorio de disputas alrededor de la organización nacional, de unitarios federales, ¿no? Siempre, generalmente, Entre Ríos encarnando el lado federal, ¿no? Desde Artigas, Francisco Ramírez, hasta posteriormente Urquiza, López Jordán. Y bueno, tuvo sus propios debates y sus propias tensiones con Buenos Aires también, que a ver quién lideraba el proceso de organización nacional desde el federalismo, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires son las grandes comarcas que están debatiendo ahí. Y bueno, un poco que lo que uno veía era que la intensa experiencia histórica del siglo XIX habilitó determinadas condiciones para una mirada histórica entrerriana, ¿sí? Que recoge esas tensiones con ese Buenos Aires, que por un lado aparece como un otro enemigo que representa el obstáculo del desarrollo provincial, ¿no? Y al mismo tiempo es el viejo aliado federal en el que está, bueno, Rosas y otros más. Entonces, un poco lo que uno puede ver es que claramente ahí habita en Entre Ríos una mirada particular del revisionismo, y no por casualidad Entre Ríos es una de las provincias que cantera del revisionismo histórico, incluso del rosismo, lo cual parece una contradicción, ¿no? Porque acá nos criamos, yo no me crié acá, hablo, pero ustedes se crían en la idea, bueno, de Urquiza, y Rosas es una figura mayormente, bueno, posteriormente quizá integrada, amigable, pero sigue siendo algo, un intruso. Pero no por casualidad, Entre Ríos, en estas tensiones, en este debate histórico, aporta historiadores fundamentales del rosismo. Manuel Gálvez es de Paraná. Dardo Corbalán Mendilarzu era de Concepción del Uruguay. Julio y Rodolfo Irasusta de Gualeguaychú, fundamentales para el revisionismo histórico, con su historia, los 8 tomos de historia de Rosas de Julio Irasusta, fundamentales. Mario César Gras de Gualeguaychú, Fermín Chávez, también muy conocido, de Nogoyá. Bueno, tiene que ver con esta relación entre entrerrianía quizás y una necesidad de reflexionar sobre ese proceso histórico que
nunca termina de ecualizarse, ¿no? ¿Dónde ubicar al fearismo y Rosas, ¿no? Bueno, y en ese marco Mario César Gras también ingresa en ese intento de ecualizar estas tensiones. En 1947 da fin a su obra historiográfica más importante, que es casualmente el libro Rosas y Urquiza, sus relaciones después de Caseros, sí, que se publicó en 1948 y que, bueno, él se aclara con una hipótesis que yo la llamo la hipótesis amistosa, esta idea de Mario César Gras de amigar, ¿no? Amigar a la figura de Rosas con la de Urquiza. Él lo explica así. Dice: el común de la gente, fundándose en el episodio de Caseros y siguiendo prejuicios ancestrales, se ha acostumbrado a considerar a Rosas y a Urquiza como dos personajes antagónicos que se rechazan mutuamente. Me propongo demostrar aquí, con la incontrovertible verdad de los documentos fehacientes exhumados de archivos públicos y privados, que la posición apuntada carece de base real y debe rectificarse. Contra lo que ella supone, Rosas y Urquiza, que sustentaron la misma ideología política y polarizaron momentos trascendentales de la vida argentina, mantuvieron una larga y estrecha vinculación amistosa y casi afectiva, que solo tuvo un breve paréntesis comprendido desde las vísperas del pronunciamiento hasta la jornada de Caseros, ¿no? Lo que hace en ese libro Mario César Gras es traer un montón de correspondencia que era desconocida. Yo tengo el libro, se consigue muy difícilmente, pero se consigue. Y hay un montón de cartas de Rosa Urquiza que datan de los años ya 1860, 1870. Ya hace años que Rosas estaba exiliado. Y bueno, que hay efectivamente una relación. A eso se dedica un poco Mario César Gras, a aportar esta hipótesis amistosa, que es una hipótesis riesgosa, ¿no? Porque desde el lado urquicista, bueno, Rosas es mal mirado, y desde el lado rosista hay una desconfianza de Urquiza como un traidor a la causa verdaderamente federal que encarnaba el rosismo. Bueno, es una hipótesis incómoda, pero la formula nuestro Mario César Gras y no deja de ser interesante. Y lo último, con esto cierro, en 1948, hacia el final de su vida, porque fallece en 1949, publica otro libro que se inscribe también en el revisionismo, que se llama San Martín y Rosas, una amistad histórica, ¿no? Otra vez tensionando contra la historia liberal, porque lo que él se dedica a reivindicar, lo habían hecho otros antes, pero sobre todo Mario César Gras, es la relación entre San Martín y Rosas, que justamente la historia liberal trata de ocultar. La historia liberal, ¿no?, reivindica a Rosas como el santo de la espada, a San Martín como el santo de la espada, y Rosas lo saca, ¿no? Y lo que hace Mario César Gras es ponerlo otra vez en relación a través también de la correspondencia entre San Martín y Rosas, y el apoyo explícito de San Martín al régimen de Rosas. Así que, bueno, hacia 1949, en febrero de 1949, Mario César Gras fallece y estaba en pleno desarrollo tres trabajos: Sarmiento y la autonomía de Entre Ríos, las revoluciones de López Jordán y la cultura en la época de Rosas. Esos son los trabajos, ese era el interés de Mario César Gras en el marco de su última etapa como historiador y como revisionista histórico. Impecable, Nacho Jorné. 5 o 6 libros quiero leer de mínima para empezar a hablar. Súper interesante. Uno, o sea, como ideas previas, ¿no? Y prejuicios, y falto de un montón de lecturas, muy probablemente, pero siempre para mí el revisionismo histórico tiene mucho que ver siempre con la historia del peronismo, pero vos traes que de hecho es una corriente bastante previa al peronismo en el poder, ¿no? Sí, es previa. Ya te digo, hay libros como el de los hermanos Irazusta, que es del año 34, todavía faltaban 12 años o 10 o 11 años para el nacimiento del peronismo. Y de hecho, el revisionismo histórico se lo vincula al peronismo, pero en realidad es más amplio, porque, bueno, justamente Julio y Rodolfo Irazusta y otros más, ante la llegada del peronismo, van a correrse
van a ser revisionistas, pero no peronistas, no antiperonistas, de hecho. Eso incluso en el Instituto Juan Manuel de Rosas implica debates y quiebres. Julio Irazusta, por ejemplo, se va en el año 46, si no me equivoco, en pleno peronismo. Bueno, muchos revisionistas desde el rosismo se vuelcan al peronismo, a una defensa explícita, y hay otro sector, como el de Julio Irazusta y otros más, que no van a acompañar esa posición y se van a mantener en el rosismo, en el revisionismo, pero no peronista. Mira vos, y no sabía que Fermín Chávez era entrerriano. Fermín Chávez, José María Rosas son los que se van a quedar en el Instituto Rosas y van a ser acompañantes del peronismo, obviamente. Profesor Jornet, muchas gracias por esta clase de jueves. Después volveremos, entiendo que volveremos columnas posteriores, las que vienen al día típico, que son los miércoles a las 13 horas. Nacho, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Nacho. 37 minutos de las 13, quédate ahí que hasta las 14 hacemos Digamos Todo.